Y ahí te ves. Gracias. Manzano Cruz, baja tu cámara porque no te veo. Nada más veo, creo que es tu cabeza o gorra, no sé qué traigas. Dice aquí que ya se está viendo una presentación, si se alcanza a ver. Bien, como ya podrán haber visto, por favor les pido que estos números no los divulguen. Ustedes debieron haber alcanzado 100 puntos. Lo que está a la izquierda es el inicio de su correo electrónico. Entonces, lo que está a la derecha, es el resultado. Debieron haber alcanzado 100 puntos y lo que obtuvieron son esos puntos de 100. Si no estás aquí en esa lista es porque tu examen nunca entró. Bien, ya que todos lo vieron, entonces voy a dejar de presentar esto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Más dejen que pase, pues está lento esto. Manzano Cruz, baja tu cámara para que te veas, no te alcanzo a ver. No sé si eres tú o es un muñeco el que está allí. Es un maniquí. Bueno, estoy tratando de poner la presentación, no es que se está tardando, pero ahorita lo revisamos.
Aquí estamos, nada más estamos esperando a que responda la computadora porque no responde. Así es que no se me vayan a ir. Ya se tardó esto, pero dejen intento nuevamente. Está pasando la presentación, así que se tardó demasiado. Voy a intentar otra vez desde cero para que pase, por favor, un poquito de tolerancia. Sí, profe. A huevo, carnal.
Qué buena, cabrón. Qué buena, güey. Bueno, ¿ya alcanzan a ver la presentación? ¿Sí se ven? Sí. 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 Muy bien. Vamos entonces a iniciar con esto y vemos si ahorita me vuelve a bloquear esta computadora. Bien, nuestro tema del día de hoy tiene que ver con el diagrama analítico. Y nos dice el objetivo: describir detalladamente, por medio de la técnica del cursograma analítico, el proceso de ensamble y desarmado de un producto o aparato, un ciclo, con el fin de evidenciar oportunidades de mejora y preparar un método que facilite la tarea al operador, minimice costos y tiempos del proceso para incrementar la productividad. Este objetivo lo venimos persiguiendo desde las prácticas anteriores. De hecho, cuando se realizó el video número 4, se dijo que buscaras mejorar las cosas que ya tenías. En este caso, hiciste cambios a tu método y lo pusiste a trabajar. Por eso se fue mejorando un método. En este caso vamos a analizar las actividades que nos permitan disminuir los costos y los tiempos. En resumen, todo lo que tú hagas como trabajo tiene como objetivo mejorar la productividad, ¿vale? Así no quieras estudiar, todo lo que tú hagas para fines personales es mejorar la productividad. Si te acuerdas de lo que es productividad, revísalo y ve que todo lo que has hecho hasta el día de hoy por mejorar, por crecer, por alcanzar, sirve para mejorar tu productividad. Bien, generalidades. El cursograma analítico es un diagrama que aborda un proceso de modo más detallado que el diagrama sinóptico, ya que en él se encuentran incluidas e ilustradas las 5 actividades fundamentales. Es por ello que se toma como una segunda etapa en donde se introducen los detalles relativos al almacenamiento, la manipulación y el movimiento de los materiales entre las operaciones inherentes a la fabricación. En este caso habla de fabricación, no necesariamente. Si el ensamble que tú estás haciendo lo consideramos parte de la fabricación, entonces podemos hablar de que estamos hablando de todas las operaciones que tienen que ver para terminar de ensamblar un producto. Entonces vamos a revisarlo desde ese punto de vista. Mira, se te dijo que íbamos a ver el diagrama analítico. Si hiciste la tarea, la investigación, te encontraste con que no se llama diagrama analítico o también se puede llamar cursograma analítico. Y las características para lograr hacer un diagrama cursograma analítico son estas. Te pido que pongas mucha atención porque de esto vamos a hacer tu diagrama analítico. Dice que se registra con información detallada.
En el caso del sinóptico, te dije nada más, dime qué es lo que vas a hacer, no me expliques nada. Bueno, en este caso del diagrama analítico, me vas a decir qué vas a hacer y me vas a explicar qué o cómo lo vas a hacer. ¿Sale? A eso se refiere que va a tener información más detallada. El siguiente punto me dice que se realiza con símbolos. El cuadro que ya conoces, inspección. El círculo, que es una operación. Ahora vas a agregar una letra de mayúscula que se llama demora. Una flecha que se llama transporte. Y un triángulo invertido que se llama almacén. Entonces, vamos a realizar esto. Debes de entender que el símbolo de demora, así se llama el símbolo. Sin embargo, lo que vamos a realizar es el registro de las esperas. Cada vez que esperas un tiempo para que suceda un fenómeno físico o químico, lo vas a registrar con el símbolo de demora. No va a ser demora, va a ser espera, acuérdate. Los transportes es desplazarse de un punto a otro, siempre. Y el almacén es cada vez que tienes o almacenas algo en tus manos. Esto es, si yo te digo que debes de ensamblar tu pieza, debes de considerar que todos los elementos de tu pieza están en el almacén. ¿Sí? Están dispuestos a ser utilizados y alguien los va a llevar a tu mesa de trabajo. Ahora, ya que estás haciendo tu ensamble, tú vas a revisar cuántas veces o de qué manera tenías la herramienta en la mano y con la misma mano intentabas tomar una pieza. Tener una herramienta en la mano o una pieza y estar trabajando con otra, eso se llama almacén. Es algo que no debes de hacer, pero regularmente llegamos a hacerlo. ¿Sale? A eso se refiere este uso de los símbolos. Celote, ¿querías comentar algo? Sí, profesor, ahí en los símbolos creo que se traslapa. Ah, ya vi. El de transporte sí dijo que era una flecha hacia la derecha, ¿verdad? Y el de Sí, almacén, un triángulo se invertido. movió la presentación. Vale, ya las vi. Muchas gracias, era eso. Bien. El siguiente punto nos habla, deberá de registrar el tiempo de cada acción. En el caso del diagrama sinóptico, no apagues tu cámara, Celote. En el caso del sinóptico, repito, en cada actividad ponías un tiempo general. Ahora, ese tiempo involucraba desde que ibas por la pieza y la dejabas en su lugar donde iba a quedarse. ¿Sí? En este caso, ese tiempo lo vas a tener que subdividir, porque ahora vamos a considerar el transporte. El transporte que tú vas a considerar en este ejercicio es la distancia que hay de tu área de trabajo, el área de trabajo, hacia cada uno de los componentes. Y entonces tú me vas a decir la distancia y eso se va a registrar como transporte. En el caso del tiempo, me vas a decir cuánto tiempo inviertes en ir por la pieza y traerla al lugar en donde la vas a usar. ¿Sale? Si tienes que esperar a que suceda algún fenómeno físico o químico, entonces vamos a considerar las demoras o las esperas. ¿Sale? Los errores de almacenamiento los vas a considerar. No quiere decir que te detengas a almacenar las cosas. Simplemente por tener una herramienta en la mano y usar la misma mano para agarrar una pieza, esos son almacenes. Entonces, como podrás ver, el tiempo total de cada acción lo vas a tener que subdividir. ¿Sale? Si es necesario, vuelves a cronometrar el tiempo, cuánto te tardas en el transporte o bien cuánto te tardas en poner la pieza en su lugar o bien la distancia o alguna otra operación que aparezca.
El siguiente punto me habla debe registrarse la distancia en el caso de los transportes. Ya te mencioné que el registro se da de la distancia que hay de tu área de trabajo a cada una de las piezas. Considera en los transportes que vas por la pieza y regresas con la pieza. ¿Sale? Entonces es ida y vuelta cada transporte. El siguiente punto me habla deberá de registrarse el orden cronológico del proceso en el cursograma. Orden cronológico. Entonces tú me vas a indicar cuál es el orden cronológico. De acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que se ha hecho, tú me vas a decir el orden cronológico. Ahora, ese orden cronológico lo vamos a revisar de tal manera que se pueda identificar qué cosa es primero y qué después. Esto es, cuál paso es el primero y cuál es el que le sigue. Ahora te explico el cómo lo vamos a representar, pero es necesario marcar el orden cronológico. El siguiente punto me habla de definir el método por analizar, ya sea método actual o método propuesto. En este caso, tú estás realizando nada más el método actual. No tenemos ningún antecedente del ejercicio que estás haciendo. Entonces vas a hacer el diagrama actual y lo debes de marcar en el formato. Ya sea marcado, subrayado, cruzado, encerrado en un círculo, en un cuadro, etc. Tú lo marcas. El siguiente punto dice que debe de identificarse la base de estudio. ¿Qué es la base de estudio? Tú nos vas a decir si estás analizando el operario, si estás analizando la transformación del material o estás revisando la intervención de las máquinas, equipos especiales o herramientas exclusivamente. ¿Vale? Entonces tú nos vas a decir qué es lo que estás estudiando en tu ejercicio. El siguiente punto habla deberá señalar el número de repeticiones en su caso. Si no tienes repeticiones, no tienes por qué usarlo. En la columna de cantidad, tú debes de registrar esas repeticiones. Por ejemplo, si para poner un tornillo en el sinóptico, lo único que decías era atornillar tantos tornillos, tantas piezas, y lo hacías con, no sé, con una herramienta que nunca se registró en el sinóptico. Aquí lo que debes de realizar es cómo vas a atornillar. En este caso, tienes que ir por el tornillo, ya te hablamos de transporte y de tomar el tornillo y llevarlo a su lugar. Entonces, ya tienes allí una descripción. Después de colocar el tornillo en su lugar, necesitas ir por la herramienta, ya es otra actividad. Después de tener la herramienta, debes de atornillar esa pieza. Entonces lo vas a meter en su lugar y nos vas a decir. Entonces, las 3 actividades, ir por el tornillo, dejarlo en su lugar y atornillarlo, ¿sí? Son 3 cosas que lo vas a repetir. ¿Cuántas veces? No sé cuántos tornillos tengas. Pero esas 3 repeticiones, para esas 3 actividades, en la columna de cantidad vas a poner el número 3, suponiendo que fuesen 3 tornillos. ¿Sale? Ahorita lo vemos en ejemplo, pero la idea es de que sepas que cada una de las repeticiones ahora se va a subdividir en más acciones. Si tú me pones nada más 20 descripciones porque son 20 piezas, todo tu ejercicio está mal hecho. Bien, en la columna de descripción se registrará detalladamente la acción. Esta acción se identificará correspondientemente en una columna de alguno de los 5 símbolos. Tienes 5 símbolos y vas a hacer congruente la descripción con el símbolo. En la columna de observaciones deberás agregar algún comentario que indique con qué haces la operación, por qué la haces o para qué la haces. ¿Vale? Bien, con estas indicaciones tú vas a armar tu diagrama analítico. Mira, este formato es el que debes de tener ya ahorita en electrónico. Este formato
lo hiciste en tu casa, ya lo tienes, lo descargaste tal vez del diagrama del manual de prácticas, como se indicó, y lo tenías que pasar. Vamos a tratar de leerlo. El dibujito que está del lado izquierdo, pues es el diagrama como lo obtuviste del manual de prácticas. Vamos a hablar un poquito del cuadro de datos. Lo amplié nada más, ¿sale? Entonces, el formato se llama cursograma analítico y tiene en la misma fila la base de estudio. En la base de estudio tenemos al operario, el material o el equipo. Acuérdate que debes de señalar uno de los tres. Si tú me estás hablando de que estás analizando al operario, que en este caso es lo que se te ha asignado de tarea, vas a analizar lo que hace el trabajador. Entonces vas a señalar al operario. Si en un momento tienes que estar buscando transformar el material, entonces me vas a decir los pasos de cómo se mueve el material para que se pueda ir transformando y darle forma completa a tu producto. Si en algún momento parte de todo lo que estás haciendo tiene que ver con mecanismos semiautomatizados o automatizados, entonces incluyes la descripción exclusivamente del equipo. Bien, en la fila de abajo tenemos diagrama número. En este caso sigue siendo tu diagrama 1, puesto que es tu diagrama analítico número 1. Hoja, una de cuántas, no sé cuántas te vayas a llevar. El producto, ¿cómo se llama tu producto? Actividad, ¿qué le estás haciendo a tu producto? En este caso estás ensamblando el producto. En el método, método actual o método propuesto. En este caso, debes de señalar si lo que tú estás haciendo o desarrollando tiene que ver con un método actual o estás corrigiendo algún otro. El lugar, ya sabemos que es el lugar en donde lo estás haciendo. Especifica en qué parte de tu casa lo estás haciendo. En el caso del operario, es necesario que pongas tu nombre empezando por apellido. En el caso de ficha número, no pongas ninguna indicación, ninguna. Eso indica nada más un valor, ya sea numérico o alfanumérico, que identifica el modelo, la seriación del producto, etcétera. Algún dato que dentro de la empresa pueda funcionar. No lo necesitamos, no lo pongas, por favor. Compuesto por, recuerda que si tú tienes ayuda para realizar el ejercicio, vas a poner ahí el parentesco de quien te está ayudando. Y abajo, aprobado por, no le vas a poner nada. No sabemos quién va a aprobar tu ejercicio. No sabemos si lo hagas bien. Entonces no lo va a aprobar nadie. ¿Vale? Entonces no pongas nada en aprobado por. Y el siguiente dato nos habla de fecha. Y tienes 2 fechas. Es importante que consideres. Las 2 fechas corresponden al método actual o método propuesto. Por lo tanto, como tú vas a hacer el método actual, nada más vas a poner una fecha. No vas a poner las 2. Pasamos a la columna de la derecha, que es el resumen. Y el resumen me dice que debes de tener todas las actividades. Las actividades que ahora vas a revisar es operación y el símbolo un círculo. Inspección, el símbolo un cuadro. Espera, la letra D, mayúscula. Transporte, la flecha. Almacenamiento, el triángulo invertido. Y tenemos entonces que tienes el método actual propuesto y la economía. El método actual, que es el que tú estás realizando, es ahí donde debes de decirme todas las actividades que tú realizaste para hacer tu ejercicio completo en el método actual. ¿Vale? No tenemos método propuesto, por lo tanto, no hay propuesto, no hay economía. La economía se refiere a la economía de movimientos. Entonces, ¡No! si no estás mejorando ningún método, pues no hay ninguna economía. ¿Sale? Entonces, propuesto y economía en tu ejercicio en esta ocasión se queda en blanco.
El siguiente punto, hacia abajo, dice distancia. Ahí dice distancia en metros. Si logras hacerlo en metros, lo puedes poner todo en centímetros. Recuerda que la distancia es el resumen de todas las distancias tomadas. Tienes 20 piezas o más. Ir y venir por cada una de esas piezas para ponerla en su lugar lleva una distancia. Oye, está muy cerquita, está aquí a 5 centímetros. 5 y 5 son 10, ya son 10 centímetros que cuentan. Entonces es necesario que cuantifiques qué distancia recorriste para cada uno de los elementos. Ahora en tu video, nada más estás viendo dónde están las piezas. Si no tomaste las medidas, porque no te lo indiqué, entonces vuelve a poner las piezas en su lugar y ve tomando las distancias, porque las vas a necesitar. Luego, dice que debes de decirme el tiempo total del ejercicio, método actual. Aquí el tiempo lo renombra como horas hombre. Si nosotros nos regresamos a la práctica 1, las horas hombre, nos hacen falta más datos para que calcules las horas hombre. Por lo tanto, vas a quitar esa palabra o esa indicación de horas hombre y nada más vas a dejar el tiempo. Y le pones allí, si el tiempo que estás poniendo allí son minutos, segundos o centésimas de segundo, qué sé yo, pero vas a hacer una sola unidad, ¿sale? El punto hacia abajo, que es el costo, mano de obra y material, no lo vas a contestar, ¿sale? Esto de los costos de la mano de obra y el material tiene algo que ver con ingeniería de la productividad. No sé si te lo enseñaron, pero no nos vamos a detener a calcular costos, ¿sale? Entonces, toda esa fila de costo, mano de obra y material queda en blanco. El total, la palabra total que dice allí, es el total de los costos, ¿sale? Entonces, no quieras sumar las actividades más distancia, más tiempo, más costos y todo ese rollo. No. El total corresponde, o la palabra total que aparece allí, es exclusivamente de los costos. Bien, como no tienes entonces propuesto, pues no vamos a tener una economía. Pero acuérdate bien de señalar la base de estudio y el método actual o propuesto. Celote, tu cámara. Y Manzano Cruz, ¿puedes bajar tu cámara para verte? ¿O tú te sientas bien? Que no te veo. Bueno, entonces ya tenemos ese cuadro de datos. Ahora necesitamos conocer el resto del diagrama. Tú tienes el diagrama ahí a la mano. Ya vimos el cuadro de datos. Ahora necesitamos revisar que tenemos una columna de descripción. ¿Qué vas a escribir allí? Vas a describir las actividades con un lenguaje que entienda el trabajador. Entonces, cuando tú hagas un diagrama, una explicación del proceso o definas lo que debe de hacer un trabajador, escríbelo en un lenguaje técnico que entienda el trabajador, ¿sale? Si aquí en la Ciudad de México o aquí en la zona metropolitana, a la rondana, la conocemos así porque así se llama, rondana. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Chihuahua, una rondana es huacha. Y no es una cosa que ellos inventaron. Huacha es la deformación del inglés, ¿sí? Rondana en inglés tiene que ver con el término que ellos marcan como huacha, ¿sí? Entonces, el mal hablar de ellos han hecho que una rondana se identifique como huacha, pero no se llama huacha, ¿vale? Entonces, tú les vas a escribir el lenguaje en que ellos entiendan para que no se confundan. Tú vas a hacer el ejercicio no para ingenieros. Imagínate que este ejercicio lo debe de entender un empleado, un trabajador. Si tú
le das herramientas al trabajador para que no haga nada, pues seguramente va a bloquear tu trabajo y va a quedar mal hecho tu trabajo. ¿Sale? Entonces, de mucho cuidado la descripción porque tienes que explicar detalladamente y dirigido a otra persona que no sabe nada de ingeniería industrial. La siguiente columna me habla de cantidad. En este caso, como se había mencionado, vas a poner las repeticiones. ¿Cuántas veces se hace cada descripción que tú hagas? Si tú me dices el conjunto de 4 descripciones continuas se repite 3, 4, 6 veces, bueno, pues aquí en cantidad le vas a poner 6 veces, ¿sí? O las veces que lo vais a repetir. La siguiente columna nos habla de distancias y dice que la distancia recorrida en los transportes. Ya dijimos que el transporte va a ser desde que estiras el brazo para ir por la pieza y la traes a donde la vas a colocar. Ahí están los transportes. Esa distancia es la que debes de registrar aquí, en cada descripción donde requieras un transporte. El siguiente punto, o la siguiente columna, nos habla del tiempo. Y el tiempo debe de ser, o el que tú registres, realizado en cada operación o actividad. Como te mencioné, tú ya tienes los tiempos del diagrama sinóptico, pero esos tiempos los vas a tener que subdividir, porque no necesariamente tenemos la chance de tener que mantenerlo en un solo tiempo. Ahora el tiempo lo divides en la operación y en el transporte. Si aparece por ahí un almacenamiento, pues también en ese tiempo lo vas a dividir. Bien, vamos a brincarnos ahorita de esta columna de actividades y vamos a las observaciones. Y dice que en las observaciones cada actividad debe de llevar una observación. En cada actividad tú me vas a decir el con qué, por qué o para qué, principalmente. Ahora, en la descripción tú me vas a decir lo que se hace, a lo mejor el cómo se hace. Si te hace falta información, revisa que las observaciones te van a ayudar a completar la idea, con el con qué, por qué o para qué. Es complemento de la descripción para que pueda no tener dudas el trabajador a la hora de leer tu trabajo. ¿Sale? Entonces, con estas indicaciones, vamos a hacer el diagrama analítico. ¿Sale? Pasamos entonces al ejemplo. Este formato, así como lo ves ya lleno, es el ejemplo que se da en el manual de prácticas. Como podrás ver, el cuadro de datos pues ya tiene más información. No sé, bueno, no lo alcanzó a ver aquí. Creo que está señalado el operario cuando está subrayado, creo. O es imaginación mía. Bueno, la idea es de que en la base de estudio debes de tener a uno señalado. En el método debes de tener señalado actual o propuesto. Aquí vamos a suponer que no me dice si estás analizando el método actual o el propuesto. Sí, vamos a pensar que no lo tienes. No está señalado. Entonces, yo me doy cuenta de que esto es un diagrama propuesto porque en la fecha que te dije que tenías que poner uno, resulta que ahora tienes 2 fechas. Una fecha del método actual y una fecha del método propuesto. En caso de que no te guíes por las fechas, porque igual no te interesa saber o investigar eso, entonces en el resumen puedes darte cuenta que tienes información en el método actual, en el método propuesto y en la columna de economía. Quiere decir que este método fue modificado de acuerdo a lo que ya tenías. ¿Sale? Entonces, como quiera, puedo decir que este ejercicio es un método propuesto, porque alguien ya tenía uno y lo modificó. ¿Sale? Entonces, vamos a ver aquí las columnas, cómo se trabaja. Tenemos aquí un ejemplo en donde nos habla de etiquetas industriales y nos dice en la primera descripción, en el almacén rollos de PVC, en almacén, entonces se registra en el almacén porque el material está en el almacén, pero no tiene observaciones. En el caso tuyo sí me debes de poner una observación. Si yo te pregunto ahorita, ¿dónde está tu pieza en este momento?
pues a lo mejor la tienes ahí a 50 centímetros, a lo mejor la tienes ahí a la mano. No, espérame, es que está como a 3 metros porque la tengo guardada ahí en aquel rincón. Ah, bueno, pues entonces, esa distancia y ese almacenamiento lo tienes que registrar, porque ahorita tu pieza no está sobre tu mesa. La pieza a lo mejor la tienes ahí a unos metros, a unos centímetros, y es necesario que lo consideres. Primero que está almacenado y después que la transportas. Como dice aquí, transporte de PVC a guillotina grande. Tiene una distancia registrada que es el transporte, el símbolo registrado es la flecha y las observaciones nos habla con carretilla. Cada vez que tú hagas una descripción, como decían las indicaciones, cada vez que tú hagas una descripción, la tienes que relacionar con alguno de los 5 símbolos que tenemos aquí. Llámese operación, inspección, espera o demora, transporte y almacén. Debes de identificar cada descripción con un símbolo. En este caso, yo te diría aquí, hay que especificar bien para qué se va a ocupar, para quién va dirigido el ejercicio. En este caso, transporte de PVC a guillotina grande, con carretilla. Está bien, dentro del concepto que maneje la empresa, si al medio de transporte que tiene disponible el operador le llaman carretilla, adelante. Pero si tú le preguntas a un carpintero qué es una carretilla, te va a decir que es algo que se le pone a las puertas o ventanas para hacerlas corredizas. Si tú le preguntas a un herrero, te va a decir, pues es un valerito que le ponemos ahí abajo o arriba para que corran las ventanas o las puertas. Entonces, es necesario que hables de acuerdo a su lenguaje técnico. ¿Sale? Luego, el siguiente descripción nos dice corte preliminar a 16 por 26. Y ese corte se hace con una cortadora manual. Si tú lees la idea completa, me habla del corte preliminar a 16 por 26 con una cortadora manual. ¿Qué es una cortadora manual? Una cortadora manual es toda herramienta que sirve para cortar y que usas con las manos. Entonces, aunque tus uñas no son para cortar, también puedes cortar con las uñas. Puedes usar una navaja, un cuchillo, unas tijeras, un serrote, una cegueta, en fin, n número de piezas. Aquí la idea es, si tú le pones como aquí cortadora manual, pues dejas allí a la mano para que el operador que no quiere trabajar ponga un pretexto. Pues me dijo cortadora manual, pero no me dijo con qué. Entonces, no hay que darle herramientas al operador para que eche la flojera y menos para que vaya a echar a perder tu trabajo. ¿Vale? El siguiente punto de la descripción me dice desengrasado. Nos vamos a los símbolos y es un símbolo de operación, fue una operación que hizo de desengrasado. Pero en observaciones no puso nada. Si tú le dices al operador desengrasado y no le indicas cómo, con qué o para qué, va a ser nada. ¿Sale? Porque no le dijiste el cómo. Entonces, si yo aquí en las observaciones de desengrasado le pongo liposucción, pues es un desengrasado, ¿no? Se lo quito a la persona, pero es un desengrasado. Sí, pero no estamos hablando de ese desengrasado. Bueno, cuando el operador no quiere trabajar, te va a poner cualquier pretexto para no trabajar. ¿Sale? Entonces no les des alas al flojo para que no haga nada. Vas a ser responsable de un grupo de personas y los tienes que poner a trabajar, si es que quieres tener éxito en tu trabajo. Ahora, el siguiente punto me habla de inspección de desengrasado. Inspección. Entonces, el símbolo que se relaciona tiene que ver con inspección o revisión. Y en las observaciones me dice sin basura. Ojo, inspección de desengrasado sin basura. ¿Qué me quiere decir? Voy a revisar que el trabajo hecho no tenga basura. Voy a hacer la inspección en un ambiente que no haya basura. Debo de cuidar que el área de trabajo o la actividad que se hizo no tenga basura a su alrededor. ¿Qué es lo que debo de cuidar? Entonces,
debes especificar bien en la descripción y completar la idea en la observación. ¿Vale? Bien, así como de esa forma está todo el ejercicio. ¿Sí? No sabemos, en este caso, qué es lo que se estaba analizando. Pero sí es importante que veas, si tienes distancias de transporte, identifícalas. Si tienes almacenamiento, revisa en qué momento puedes hablar de almacenamiento. En este caso no tiene tiempo registrado de nada, pero en tu caso sí vas a tener tiempos. Ahora, yo te dije que esto se llamaba diagrama analítico y lo que encontraste dice que se llama cursograma analítico. Bien, fíjate bien que esta sección de los símbolos, a esta sección se le llama cursograma. ¿Por qué se llama cursograma? Porque cada punto que tú pusiste lo uniste con una línea. Eso se llama cursograma y nos identifica el orden cronológico de tu ejercicio. Si a este orden cronológico no le pones líneas, nada más me dejas los puntos, te voy a poner todo el ejercicio mal. Porque quiere decir que me estás dejando la oportunidad de poner las líneas como yo quiera. Entonces, si yo quiero unir el punto 1 del almacén con el punto final y después irme brincando entre los otros, pues voy a hacer lo que yo quiera. Por lo tanto, si tú no me pones la unión de puntos como se ve aquí, entonces no hiciste un cursograma. Por lo tanto, todo tu ejercicio queda mal hecho. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí tienes alguna duda o comentario? Con esto se acaba tu práctica 4. ¿Tienes alguna duda o comentario? Profesor, yo sí tengo una duda. Con respecto al transporte, es por ejemplo, de la mesa, de lo que está separado de nuestra área de trabajo a la pieza o a la pieza que vamos a ocupar en ese momento, esos centímetros. Lo que tú vas a registrar es la distancia que tienes de tu área de trabajo. Se les dijo en la práctica número 2, define cuál es tu área de trabajo. Tu área de trabajo está frente a ti, unos centímetros, donde puedes armar tu pieza. Bien, de esa área de trabajo hacia cada pieza que forma tu producto, me debes de dar la distancia. Lo que vas a registrar aquí es la distancia para alcanzar la pieza y la distancia para llevarla a su lugar. Quiere decir que la distancia que tengas la vas a registrar doblemente para hacer una sola. A eso se refiere la distancia. ¿Sí queda claro, Rogelio? Ok. Vale, gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o comentario? ¿No hay nada? Bueno, pues eso quiere decir que soy muy bueno y no les dejé ninguna duda. Así es que vamos entonces a revisar qué es entonces lo que debes de hacer. Tu práctica número 4 debe de estar analizada de tal manera que tú me digas todos los pormenores de manera escrita. Recuerda, en la descripción debes de explicar bien lo que debes de realizar. De otra manera, no te va a entender el operario. Y en este caso, yo que debo de saber qué es lo que vas a hacer, pues no me puedes dejar lugar para dudar. De otra manera, pues no voy a hacer tu ejercicio según me lo indiques. ¿Sale? Entonces, hay que hacer el ejercicio debidamente. Bien, sabiendo que
no vas a hacer muchas cosas y que estás viendo el fútbol en lugar de estar poniendo atención, entonces es necesario que te pongas a hacer realmente el ejercicio. Vas a tomar el video número 4, ya sin tomar en cuenta lo anterior. Vas a tomar el video 4 y lo vas a analizar para describir el diagrama analítico. Con el video 4 vas a describir el diagrama analítico. Ahora, las distancias, si no las tomaste, las vas a tomar. Vas a acomodar otra vez tus piezas sobre la mesa y nos vas a decir a qué distancia las tenías. Fuera de allí de esas distancias, el resto de las actividades los tomas del video número 4. ¿Vale? Entonces, es necesario que ya la información que tienes, en este caso ya nada más vas a hacer tu diagrama analítico. Ya investigaste las presentaciones en PowerPoint, que según solicitud de ustedes, pues deben de ser presentaciones de PowerPoint y de ninguna otra. Entonces, vas a entregarme tu práctica, reporte, ya sea en Excel o en Word, nada más. No quiero PDFs. Y entonces vas a entregármela junto con las 3 presentaciones de PowerPoint que hablen sobre el cursograma analítico. Si tu presentación no habla del cursograma analítico, haz de cuenta que no me entregaste nada, porque fue una investigación de eso. Entonces, son los 3 archivos de PowerPoint que me vas a entregar, más el desarrollo de la práctica. ¿Vale? Para que lo consideres. Juan Alberto de la Cruz, tu cámara. ¿Dónde estás? Aquí estoy, sí se ve mi cámara. Sí, sí está prendida. Pues yo no te veo. Aquí dice que no estás en la pantalla. Ah, bueno, pues sí la tengo prendida. Ah, bueno, pues yo no te tengo en la cámara, por lo tanto te aviso que la falta de hoy la vas a tener si no aparece en cámara. Pero mira, no es justo. ya la acabas de prender. ¿No está prendida? Bueno, si yo no te veo aquí en la pantalla, tú no estás en clases. Te aviso. Ah, bueno. Vuelves a apagarla y te vas de la clase. No, pues está prendida. De hecho, estoy grabando la clase, entonces si gusta o tiene alguna duda. Bueno, entonces la idea es de que su práctica número 4 pueda ser entregada como se indicó. Para la práctica número 5 es necesario que tengas presente el ejercicio. Vas a hacer un croquis de tu casa. Sí, así a grandes rasgos vas a hacer un croquis de tu casa. No es un plano, es un croquis. Y sobre ese croquis, que lo vas a hacer en dibujo allí en tu computadora, yo te sugiero que para que empieces a practicar lo hagas en AutoCAD. Si tú me dices, no quiero AutoCAD, pues no lo hagas, entonces haz lo que se te pegue tu gana. Pero quiero un dibujo electrónico. No quiero dibujos a mano que los hayas escaneado. Lo vas a dibujar a mano si tú quieres, pero en computadora. ¿Sí? Vas a hacer el croquis de tu casa. Y vas a seleccionar 3 quehaceres. 3 quehaceres dentro de tu casa. Y los vas a representar sobre el croquis. Vas a poner la ruta que sigues para hacer esos quehaceres. Quehaceres, esto es, puedes barrer, puedes trapear, puedes lavar los trastes, ¿sí? Una cosa así. Si tú me dices, no, pues es nada, voy a arreglar mi cuarto, órale pues. Entonces, la idea es que tú sobre el croquis que hagas, me pongas las flechas de cuántas vueltas de ida y vuelta, o el recorrido que haces para lograr hacer el quehacer. Entonces, puedes hacer 3 croquis, un croquis para cada actividad. O bien, puedes hacer un solo croquis
y sin que se revuelvan las flechas que vas a poner, las pones de diferente color. La idea es que quiero saber el recorrido que realizas para hacer una actividad en casa. ¿Sale? Tú me vas a indicar si vas de derecha a izquierda, si vas de frente hacia atrás, en fin, no sé cómo hagas la actividad. Debe de quedar representada en un croquis 3 actividades de casa. Eso va a ser un archivo electrónico que vas a realizar para la práctica número 5. ¿Sale? Entonces tómalo en cuenta. La práctica 4, debido a lo que puede llamarse complejidad, me la vas a entregar el próximo sábado antes de las 9 de la mañana. La práctica 4. ¿Sale? Entonces, el próximo sábado antes de las 9 de la mañana ya debo de tener tu práctica en el correo. Si aparece incompleta, a partir de las 9 ya no sirve tu práctica. ¿Sale? Entonces es importante que el día de hoy, lo que te resta del día, más lo al día de mañana, realices la práctica completa para que puntualmente antes de las 9 de la mañana del próximo sábado me entregues tu práctica número 4. ¿Sale? Entonces los preparativos para la práctica 5 son el croquis que te mencioné con 3 quehaceres o 3 croquis con un quehacer cada una, como lo quieras ver. El tema de clase de la próxima práctica 5 se llama diagrama de recorrido. ¿Sale? Entonces, para la próxima semana ya debes de tener tus presentaciones sobre el diagrama de recorrido. ¿Sale? Bien, entonces eso es lo que corresponde a la práctica número 4 y 5. Les comento. Les puse que se había solicitado que en la primer parte del trabajo final me entregaran ustedes o me dijeran en dónde quieres hacer el trabajo, cuál tema. Y muchos de sus compañeros, tal vez alguno de ustedes, estamos hablando de en dónde o qué es lo que quieres aprender. Unos no saben contestar o no entienden, nada más pusieron ventas. Entonces, es verdad que tu ingeniero industrial cabes en cualquier lado, pero ventas es un tema muy amplio. Si me lo dejas así nada más como ventas, pues la investigación va a ser mucho más amplia. En donde no lo cumplas, tu trabajo ya vale 0. Ahora, por no haber contestado, ya debería ponerle 0 en su primera etapa. Les puse un formulario para que lo contestaran. No más de 40 personas lo han contestado. Entonces, si a ustedes no les interesa, a mí tampoco. Los 0 se los pongo con mucho gusto. Entonces, recuerda que el trabajo final vale 5 puntos y donde una parte esté incompleta, todo tu trabajo está incompleto. ¿Vale? Entonces, es importante que des el seguimiento como se ha solicitado. Si ya contestaste el cuestionario, bueno, pues ya lo contestaste, ya está bien. Pero si eres de los que no lo han contestado, pues contéstalo. La próxima semana, no voy a esperar hasta el día de tu clase. La próxima semana, si no tienes el cuestionario o formulario contestado, yo te voy a asignar un trabajo, el que yo quiera. ¿Sale? Porque tú no dijiste nada. Entonces, si hay aquí alguien de los que no ha contestado el formulario, le aviso que voy a darle un trabajo como yo lo quiera hacer. Rangel, ¿querías comentar algo? Sí, profesor. ¿Recuerda de ayer que le dije que solamente me dejó contestar una vez el formulario por las 2 materias? Así. Por favor,
Ahorita al finalizar la clase te esperas para checarlo, no te vayas a ir, por favor. Claro. Y lo revisamos. Bien, con respecto al resto, práctica 4, 5 y detalle del trabajo final, ¿tienen alguna duda o comentario? Bien, les recuerdo también que revisen lo relacionado a la carpeta que me compartieron de Drive. Hay muchos archivos sueltos que me compartieron y les aseguro que no los tomo en cuenta. Yo nomás abro la carpeta. Si dentro de la carpeta está toda tu información, la tomaré en cuenta. Si dentro de la carpeta no encuentro tu información, no te la tomo en cuenta. ¿Sale? Entonces asegúrate de que la carpeta que me compartiste debe de tener ahorita ya 3 prácticas completas y la primer parte de tu trabajo final. Si no sabes usar Drive, pregúntale a alguien cómo se usa, cómo metes toda tu información en una sola carpeta. Pero es necesario que la vea yo, la carpeta y toda tu información. He revisado carpetas y nada más tienen la primera práctica. Y casualmente llegaron algunos enlaces fuera de la carpeta. Quiere decir que hiciste el ejercicio, la tarea, práctica, como haya sido, y lo compartiste. A lo mejor lo subiste a tu Drive, pero nunca lo metiste a tu carpeta. Por lo tanto, te aviso, si mandaste archivos sueltos, se van a quedar en el olvido. No me los entregaste nunca. Así es que revisa antes de cualquier reclamación. ¿Estamos? Bien. De mi parte es todo lo que tenía que decir. Manzano Cruz. Profe, ¿también van todos los PDFs de la primera etapa del trabajo final? ¿O solo la primera etapa del Word? Todo lo que he pedido de entrega debe de estar en tu carpeta. Y esta clase ya pasó, pero te voy a pedir que para la próxima semana y las clases que le siguen, no uses gorra. ¿Vale? Porque ni te ves en la cámara y no se ve más que una gorra. Entonces, si no quieres estar en la clase, pues mejor dime y ya te despedimos. Pero con gorra no vuelves a aparecer acá en la clase. Bien, ¿algo más antes de cerrar la sesión?